Queremos darte a ti lo mejor, Señor. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que
Dale la prenda de palmas al Señor en esta noche. Dígales para ti, Señor. No quiero cantar algo sin sentir, algo sin vivir, algo sin creer. Te quiero ofrecer con mi voluntad, con sinceridad, lo mejor de mí. Si tuviera algo más, te lo daría. Si tuviera algo más, te lo daría. Si tuviera algo más, te lo daría. Oh, si tuviera algo más, te lo daría. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo te lo entrego, mi Señor. Lo mejor de mí, mi mejor canción y mi corazón te lo entrego, mi Señor. No quiero cantar algo sin sentir, algo sin vivir, algo sin creer. Te quiero ofrecer con mi voluntad, con sinceridad, lo mejor de mí. No quiero cantar algo sin vivir, algo sin sentir, algo sin creer. Te quiero ofrecer con mi voluntad, con sinceridad,
devoción, fidelidad, Señor, un caminar en rectitud, Señor. Toma esta ofrenda, sea agradable para ti, sea aceptable para ti, Señor. Frutos de labios que confiesan tu poder, frutos de labios que confiesan tu santidad, que confiesan tu grandeza, que confiesan tu gloria, Señor. Todo te lo doy, todo te lo entrego, todo lo deposito delante de tu altar. Recíbelo, Señor. Recibe esta ofrenda, recibe este sacrificio. Cuán grande es nuestro Dios, canta conmigo. Grande es nuestro Dios, todos dirán cuán grande nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios, canta conmigo. Grande es nuestro Dios, todos dirán. Vestido en majestad, toda tu creación se regocija en él, rodeado de su luz, tiembla la oscuridad escuchar su voz, al escuchar su voz. Cuán grande es nuestro Dios, canta conmigo. Grande es nuestro Dios, todos dirán cuán nuestro Dios. Sí, cuán grande y cuán grande es nuestro Dios, canta conmigo. Grande es nuestro Dios, todos dirán cuán grande nuestro Dios. Señor de las edades, Señor de las edades, el tiempo está en tus manos, eres principio y fin, eres principio y fin. Dios eres
te bendiga en esta hermosa tarde. Es una bendición estar una vez más compartiendo de la palabra del Señor. Mi nombre es Fernando Aguilar, obrero de la iglesia, ministros y sacerdotes del Señor de Panorama City. Nuestro pastor José Gómez, reciban un cordial saludo de nuestro pastor ahí donde están en sus hogares. Es una bendición el poder compartir su palabra. Hemos estado orando por muchas familias que han estado enfermas. Y hemos recibido testimonios de muchas personas que han sido sanas de diferentes enfermedades, no nomás del COVID, de otras enfermedades como cáncer, algunas otras enfermedades que Dios ha hecho el milagro en esas familias, en esas personas. Creemos de que Dios es un Dios de milagros, un Dios de poder. Hemos salido a evangelizar y usted sabe, surgen muchas preguntas y nos preguntan ¿qué es la iglesia del Señor? Algunos piensan que la iglesia del Señor son 4 paredes. A muchos de nosotros se nos enseñó que la iglesia eran 4 paredes, un templo hecho por manos de hombres. Y quiero enseñar en esta tarde, a través de la palabra, ¿qué es la iglesia del Señor? Surge esa pregunta, ¿qué es la iglesia del Señor? Y la palabra del Señor nos enseña con citas bíblicas, ¿qué es la iglesia del Señor? Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 16 versículo 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia de su Espíritu Santo. Dice la escritura en el 16:13 de Mateo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, a otros Elías y a otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Surge una pregunta: ¿es la iglesia del Señor Jesucristo un edificio hecho de manos humanas? ¿Una institución con fundamento humano o una sociedad? El término iglesia deriva del griego eclesia o iglesia y se refiere a la reunión de un pueblo llamado y convocado. Luego la palabra de Dios, cuando se refiere a la iglesia, menciona el conjunto de hombres y mujeres que conforman el pueblo de Dios. El apóstol Pedro declara en capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es un pueblo que ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Pablo declara que es un pueblo redimido o rescatado por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Un pueblo que es redimido, un pueblo que es rescatado, un pueblo que es lavado y comprado con la sangre de Cristo. Por tanto, todos los que conformamos la iglesia del Señor consideramos a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Proclamamos públicamente nuestra fe, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y proclamamos públicamente la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello nos identificamos con la muerte y resurrección en el bautismo en agua. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 declara a la iglesia de Corintios, a los santos que están en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Efesios capítulo 4 versículos 5 y 6 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual
es sobre todos y por todos y de todos. Por lo tanto, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, de acuerdo a la Escritura o a la palabra de Dios, no es un edificio hecho de manos humanas, tampoco una institución con jerarquía religiosa que se dedique a hacer política, o únicamente se dedique a las obras sociales, ni a la beneficencia. La iglesia del Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra del Señor, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, es una estructura, es un cuerpo. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice la Escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, teniendo como centro de su accionar a Jesucristo, a su palabra, el Evangelio. Por tanto, somos una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, somos cristocéntricos, que el centro es Cristo, cuya cabeza es el Señor mismo, y se halla compuesta de todos sus redimidos o rescatados por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por lo que somos llamados evangélicos o portadores de buenas nuevas, que vivimos adorando y glorificando a Dios, y con profundo agradecimiento servimos al Señor, predicando su palabra e invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses lo confirma en el capítulo 2, versículo 10 y 11, declara: para que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Mire qué hermoso, qué maravilloso es. Por ello, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene como misión principal la predicación del Evangelio de la salvación a los perdidos. Juan 3:17 declara: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el Evangelio, declarar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también nuestro Señor Jesucristo nos confirma en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Surge una pregunta: ¿cuándo fue establecida la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Hace aproximadamente más de 2000 años que existe la iglesia del Señor Jesucristo. Antes de su ascensión a la diestra del Padre, nuestro amado Señor Jesucristo dejó establecida su iglesia, iniciando con los 12 discípulos que lo acompañaron en el ministerio de salvación, con milagros, señales y prodigios aquí en la tierra, luego con los 70 enviados por él, y más tarde los 120 en el aposento alto. Pero algo que me llama la atención, que les dice a estos 120: pero recibiréis una iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. Les dice y les da esta recomendación: pero recibiréis poder. Y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y dice en el versículo 8 de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haga llegado sobre ustedes, y serán testigos de mí, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren qué tremendo. Esa es una iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo, que iba a dar testimonio de Él, de la muerte y resurrección. Iba a dar testimonio que en el nombre de Jesucristo, una iglesia establecida por el mismo Señor Jesucristo, tenía poder para sanar enfermos, para curar a los enfermos, y también para orar por los paralíticos, para hacer milagros, señales y prodigios de una manera sobrenatural, que tenía poder para romper las cadenas, las ataduras, todo vicio, toda atadura iba a ser rompida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia con poder, pero también iba a dar testimonio de una iglesia que
que es nacida de nuevo, que es una iglesia que ha nacido de arriba, una iglesia que ha sido renovada, una iglesia que ha nacido de nuevo por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, una iglesia que iba a dar testimonio de un sacerdocio, una iglesia que iba a dar testimonio de que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, una iglesia que iba a dar testimonio que por medio de un arrepentimiento Dios podía sanar, Dios podía restaurar, que por medio de un arrepentimiento Dios podía cambiar el corazón y el pensamiento del hombre. Mire qué tremendo. La iglesia que iba a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ello inicia la iglesia del Señor. Más tarde y luego de la predicación del apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, 3,000 vidas fueron añadidas a la misma a través de los siglos. Se fueron añadiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hombres y mujeres de toda lengua, de toda raza, de toda nación, y que fueron recibiendo a Jesucristo en sus corazones como su Señor y Salvador de sus vidas, y que se seguirán añadiendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué tremendo. La iglesia del principio, al nacer, fue llena del poder del Espíritu Santo. El día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo por primera vez sobre 120 judíos reunidos en el aposento alto, los que esperaban unánimes el cumplimiento de la promesa dada por el Señor antes de su ascensión a la diestra del Padre, registrada también por el profeta Joel en el Antiguo Testamento, y declara en el profeta Joel capítulo 2 versículo 28-29, dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visión, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. En el libro de los Hechos, aquel cumplimiento declara en el capítulo 2 versículo 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 2 declara y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Miren qué tremendo, el inicio de una iglesia que no estaba formada por 4 paredes, una iglesia donde se inicia con el cumplimiento de una profecía, el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Mire qué tremendo, una iglesia de poder, una iglesia que no podía estar formada por 4 paredes, sino una iglesia donde se iba a depositar el poder de Dios para poder desarrollar y ejercer un ministerio, para poder desarrollar una comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Surge una pregunta: ¿el Señor Jesucristo estableció su iglesia tomando como base una persona, es decir, al apóstol Pedro? La palabra de Dios no enseña, no nos indica que nuestro Señor Jesucristo haya establecido su iglesia tomando como base a un humano, a un hombre falible como Pedro, es decir, a alguien que falla o a alguien que se equivoca. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios bajo la inspiración, bajo la llenura del Espíritu Santo, les aclara que el fundamento, la piedra principal de la iglesia es Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 declara y dice: porque nadie puede ponernos otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El mismo apóstol Pedro reconoce que Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon y que ha venido a ser piedra principal o fundamental de la iglesia. 1 Pedro 2:7 declara y dice: para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no crean, la piedra
que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mire qué tremendo. El catolicismo romano frecuentemente utiliza el pasaje de Mateo 16-18 para apoyar la doctrina de la sucesión papal, supuestamente desde Pedro, siendo una de las tantas enseñanzas contrarias a las escrituras o a las escrituras y mandamientos de hombres que abiertamente contradicen las escrituras, ya que jamás el Señor Jesucristo instauró una jerarquía eclesiástica y menos la creación de una sucesión papal como representante de toda la iglesia. En la iglesia del principio nunca existió los llamados papas. En Mateo 16-18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el pasaje este pasaje mencionado, el Señor Jesucristo emplea un juego de palabras. Le llama a su discípulo Pedro, que derivado en el griego es Petros, que significa piedra. Y luego dice: sobre esta roca, que derivado en el griego Petra, que significa roca, edificaré mi iglesia. Cuando dice roca, se refiere o se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo mismo. Es que Él es la roca, el primer y gran fundamento de la iglesia. En ninguna parte de la Escritura se enseña que Pedro sería la autoridad suprema de la iglesia naciente sobre todos los demás discípulos. El apóstol Pedro lo llama piedra, ya que sería una piedra viva del edificio espiritual que el Señor establece o forma desde el inicio de la iglesia. Así que es como lo reconoce el apóstol en las cartas. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Definitivamente, desde el momento que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y naciste de nuevo, eres una de las piedras vivas dentro del edificio espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo de Nazaret. Existen una gran cantidad de sectas y doctrinas religiosas. ¿Cómo saber cuál es la iglesia del Señor Jesucristo? La iglesia del Señor Jesucristo predica la palabra de Dios tal y como está escrita en la Biblia, sin añadir mandamientos de hombres o tradiciones de hombres, y teniendo como única autoridad las sagradas escrituras compuestas por 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Primera de Timoteo declara el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En estos tiempos finales, previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, encontramos una serie de sectas como el mormonismo, los testigos de Jehová, los adventistas, los rosacruces, y etcétera, etcétera, diferentes enseñanzas cuyas enseñanzas contradicen abiertamente la palabra de Dios y son por tanto doctrinas de demonios. Lo mismo ocurre con las religiones oficiales como el catolicismo romano, islamismo, budismo, confucianismo, etcétera, que al contener enseñanzas contrarias al evangelio de nuestro Señor Jesucristo se constituye en instrumento del enemigo de las almas, Satanás y sus demonios, a fin de llevar a cientos de miles de vidas al infierno. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
Para una mejor comprensión, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, y de acuerdo con las Escrituras, reúne las siguientes características. Número 1, la iglesia del Señor Jesucristo no son 4 paredes, sino que es el pueblo comprado y redimido con la sangre del Cordero, y somos templo y morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire qué tremendo. Esta afirmación la hace el apóstol Pablo a la iglesia, a los cristianos, a los evangélicos, en particular a toda la congregación en general. Esta solemne verdad identifica a la verdadera iglesia del Señor y exige que sea una iglesia que busque la llenura del Espíritu Santo, una iglesia que se separe de la injusticia, una iglesia que obedezca al Señor y que se aparte de la inmoralidad del mundo y que busque la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren qué hermoso. Y número 2, la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Una iglesia que es la esposa del Señor. 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta imagen del matrimonio pone de relieve la fidelidad que debe tener la iglesia a Cristo y el amor de Cristo por su iglesia. Por ello, debería esperar la segunda venida del Señor en santidad. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire qué tremendo. Es un ejército del Señor comprometido a luchar contra todo ataque del enemigo. Esa es la iglesia. Una iglesia, el apóstol Pablo dice que la iglesia tiene una lucha que no es contra carne ni sangre, y es una iglesia que tiene armaduras. Las armaduras de Dios no son carnales, sino espirituales en Dios, para derribar fortalezas. También el apóstol Pablo nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Una iglesia que tiene que estar firmes contra las asechanzas del diablo. Una iglesia que tiene que estar firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una lucha espiritual contra Satanás y el pecado. El Espíritu Santo que llena a la iglesia es como un guerrero que utiliza la palabra viva de Dios para librar a las personas de los ataques del enemigo y conquistar en el Señor victorias. Miren que eso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 26, versículo 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Miren qué tremendo. Cuando están vendados los ojos, Satanás tiene vendados los ojos del hombre, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren qué tremendo. Porque dice en Hebreos 4:12, mire la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es una palabra que funciona, que tiene resultados. Y más cortante que toda espada de 2 filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire el poder de la palabra de Dios. La iglesia también es una iglesia espiritual. La iglesia es un ministerio espiritual. En Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Es en medio del pueblo de Dios, es en medio de la iglesia, que es la iglesia del Señor, donde se derraman los dones del Espíritu Santo, donde se derraman los dones espirituales distribuidos por el Espíritu Santo, y para que a través de ellos se sirva al Señor y a su iglesia. Por ello el apóstol Pablo exhorta: hágase todo para edificación. Primera de Corintios 1:7 dice, y 14:26 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 26: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mire qué tremendo. Una iglesia espiritual donde se derraman los dones del Espíritu Santo. Una iglesia que es cuerpo, sabiendo que la cabeza es Cristo, pero es un cuerpo sacerdotal donde se manifiestan los dones espirituales, donde somos edificados de una manera sobrenatural. También la Biblia nos enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sostiene la verdad del Evangelio como un cimiento. Sostiene un edificio, tiene que sostener la verdad y mantenerla segura, defendiendo contra los que la tergiversan, es decir, los falsos profetas, los falsos maestros, que buscan aumentarle supuestas revelaciones o imaginaciones del corazón, tratando de disminuir el contenido de las escrituras o bíblico, y pretendiendo imponer su propia interpretación del texto original. Mire qué tremendo. En Judas capítulo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire qué tremendo. Si la verdadera iglesia del Señor es espiritual en un sentido invisible, la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra es al mismo tiempo invisible y visible. La iglesia invisible se compone de los verdaderos cristianos, unidos por la fe, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos de nosotros nos congregamos, nos unimos, aunque no miramos personalmente a nuestro Señor Jesucristo, no estuvimos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero por la fe creemos y miramos la gloria, el poder y la presencia de Dios en nosotros. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que camina en lo sobrenatural, que caminamos en lo que no se mira, pero sabiendo por la fe que Dios está en medio de una iglesia que alaba y glorifica a Dios. Una iglesia viva, una iglesia, amado hermano, que se ha extendido sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, sobre toda la gente. Una iglesia que tiene como común predicar el Evangelio. Por eso dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Mire qué tremendo. Un evangelio, una palabra viva que tiene que entrar en el corazón del hombre de una manera sobrenatural. Tiene que entrar en el corazón del hombre por fe.
Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santos y en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo confirma que al recibir a Jesucristo, eres parte de la iglesia, pero también viene a ser tu Señor, nuestro Señor Jesucristo, y Señor de nosotros. Obtenemos el señorío de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia visible está conformada por el conjunto de iglesias o congregaciones locales situadas en ciudades en la tierra integradas por verdaderos cristianos que aman al Señor Jesucristo como Salvador y Señor en sus corazones. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, respectivamente, encontramos que el Señor envía 7 mensajeros a 7 iglesias locales situadas en la región de Asia, Turquía occidental, en la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Nunca encontramos que la palabra de Dios llame iglesia a uno o a varios edificios hechos por manos humanas. En alguna determinada ciudad, cuando la escritura se refiere a una iglesia local, en particular se dirige a los miembros que la componen que acostumbran a reunirse en un determinado lugar. En este sentido, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es un organismo vivo, compuesto de personas o miembros convertidos al Señor Jesucristo, apartados para el Señor a ser santos. Mire qué tremendo. Es una garantía de salvación pertenecer o asistir a una congregación o a una iglesia local. Aunque el congregarse en una iglesia local es un mandamiento en las Escrituras, ellos no garantizan por sí misma la salvación. El congregarse debería ser para el cristiano un lugar donde pueda recibir exhortación, consolación y edificación en las cosas del Señor, de parte del pastor, del líder puesto o levantado por Dios, y luego estas enseñanzas ponerlas por obra en la vida diaria. En 1 Timoteo 4:6 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. La palabra de Dios aclara que la salvación se logra únicamente por la fe en Jesucristo. Cuando una demostración de esa fe viva y salvadora en el Salvador Jesucristo, el Señor Jesucristo da esa fe, pone esa fe en el corazón y da la salvación. Por esa salvación tenemos que cultivarla, tenemos que cuidarla, tenemos que congregarnos, tenemos que recibir la enseñanza. Cuando nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, muere y resucita, nos da la salvación al aceptarlo, pero tenemos que cuidarla para ser parte de una iglesia que alaba y que glorifica a Dios, que juntamente con una iglesia podemos obtener el conocimiento para una salvación personal. Cada uno de los que componen la iglesia local deberá ver por sí mismo de perseverar en el camino del Señor, perfeccionando cada día la santidad en el temor de Dios, guardando sus mandamientos. Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad. Entonces la fundación fundamental de la iglesia, o la función fundamental de la iglesia, es de ser un verdadero vocero y anunciar a Dios. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo está llamada a anunciar las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a la su luz admirable. Anunciar el verdadero evangelio de salvación a los perdidos y ganar almas para el Señor. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo tiene el ministerio de la reconciliación. La palabra de Dios enseña que el hombre se halla enemistado con Dios por su pecado, y es a través de su amado Hijo Jesucristo que el hombre llega a tener paz con Dios por el perdón de los pecados. La iglesia está llamada a anunciar a reconciliación a través del nuevo nacimiento o conversión de la persona a Cristo. Segunda de Corintios 5, 20 y 21 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. Mire qué tremendo, una iglesia que no está establecida en cuatro paredes, una iglesia que no tiene como fundamento el hombre, sino nuestro Señor Jesucristo, una iglesia que es llena del Espíritu Santo desde un principio, una iglesia que está llamada a ser llena del Espíritu Santo con poder para llevar y dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Una iglesia, amado hermano, que está establecida para alabar y glorificar a Dios. Una iglesia que está establecida, amado hermano, para desarrollar los dones espirituales, dones de milagros, dones de profecía, dones de sanidad, dones de lengua, de interpretación de lengua. Pero todo eso, amado hermano, es para la edificación de la iglesia. Yo quiero decirte en esta tarde que si tú que conoces a Jesucristo eres parte de una iglesia, o eres parte de una iglesia que es el cuerpo, es un cuerpo, es una estructura, que tienes una función muy importante dentro de la iglesia. Pero si tú no conoces a Jesucristo, si tú no conoces a Jesús y no eres parte de la iglesia, yo te invito a que recibas a Jesús como tu Salvador. Dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que el Señor es tu Dios y creyeres de tu corazón, mira, serás salvo. Yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu Salvador, que confieses con tu boca, porque Dios quiere entrar en tu corazón. Dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y toco tu corazón. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y estaré contigo. Y dice la Biblia que hasta el fin, hasta el último tiempo va a estar contigo, hasta los últimos tiempos. Yo te invito a que reconozcas a Jesucristo como tu único verdadero Salvador. Yo quisiera que hicieras una oración ahí donde estás. Si tú no conoces a Jesucristo, inclina tu rostro y declara estas palabras conmigo. Confiesa: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y reconozco a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, pero que al tercer día resucitó y que está a la diestra del Padre. Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entra en mi corazón y mora en mí para ser nueva criatura. Señor, quita todo lo que estorba, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, yo me declaro hijo tuyo por la sangre del Cordero. Padre, te doy gracias, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, por todos aquellos que están en sus hogares. Padre, bendícenos, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, sea una palabra viva y eficaz, Señor. Que llegue a cada corazón, Señor, esta enseñanza, sabiendo de que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que tú nos llenas día con día de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús declaro bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.